El sol abrasador del verano caía sobre el pequeño pueblo de Willow Creek, territorio de Arizona, 1878. El corazón de Mira Talcott latía con un miedo que apenas podía contener. Jamás imaginó que aceptar una simple invitación a la fiesta de la cosecha terminaría con ella luchando por su vida, atrapada dentro de un granero envuelto en llamas, con el humo llenándole los pulmones y las vigas de madera crepitando a su alrededor. Había llegado a Willow Creek apenas 3 semanas antes, dejando atrás las comodidades de Filadelfia para ocupar el puesto de nueva maestra del pueblo. Con 22 años, anhelaba aventura e independencia. La muerte de su padre la había dejado con poco más que un baúl lleno de libros y un certificado de maestra. El oeste le parecía una nueva oportunidad, un lugar donde empezar de nuevo, lejos de las miradas de lástima de sus conocidos. El pueblo la había recibido con amabilidad, aunque adaptarse a la rudeza del territorio no había sido sencillo. Su pequeña cabaña junto a la escuela no se parecía en nada a la casa de ladrillo donde creció, y sus manos delicadas pronto se endurecieron de tanto acarrear agua y cortar leña. Pero se las arreglaba, y se sentía orgullosa de su autosuficiencia y del respeto de sus alumnos. Aquella mañana había amanecido luminosa, perfecta para la fiesta de la familia Vale, quienes celebraban la cosecha y la construcción de su nuevo granero. Mira se había puesto su segundo mejor vestido, uno de algodón azul maíz que resaltaba el tono profundo de sus ojos, y recogió su cabello castaño en un moño ordenado para soportar el calor del día. Todo el pueblo asistiría, y aunque aún era una recién llegada, estaba decidida a integrarse. Pasaba un buen momento, saboreando el famoso pastel de manzana de Nora Vale y observando a los niños jugar alrededor del granero recién levantado, cuando notó la llegada de un grupo de hombres con aspecto rudo. Se mantenían aparte, bebiendo de frascos escondidos en sus chaquetas y observando con desdén la alegría del resto. «No les hagas caso», susurró Nora al notar su mirada. «Es la banda de Reese Calder. Son los dueños del Silver Dollar Saloon. Mi esposo dice que es mejor invitarlos que hacerlos sentir ofendidos». Mira asintió, intentando no pensar más en ellos, pero durante toda la tarde sintió el peso de sus miradas, sobre todo la de Reese Calder, cuyos ojos fríos seguían cada uno de sus movimientos con una atención inquietante. La música de violín y las risas continuaron hasta entrada la noche, bajo la luz de los faroles. Mira, buscando aire fresco, se apartó del gentío y caminó hacia el granero nuevo, admirando su estructura sólida. «Bonita construcción, ¿no?». Una voz ronca la sobresaltó. Al girarse, lo encontró demasiado cerca. El aliento de Calder olía a whisky. «Sí, la comunidad ha hecho un trabajo admirable», respondió ella con cortesía, retrocediendo un paso. «Eres la maestrita nueva, ¿verdad? La chica del este. Apuesto a que en esas escuelas elegantes no te enseñan nada de la vida real. Señor Calder, debo regresar a la fiesta», dijo intentando rodearlo. Pero él extendió el brazo, bloqueando su paso. «Apenas nos estamos conociendo, maestrita. No tengas tanta prisa». Todo lo que siguió se volvió confuso. El intento de escapar, su mano sujetándole el brazo, su grito ahogado y el empujón que la lanzó dentro del granero oscuro. Cayó sobre un montón de heno, y antes de que pudiera levantarse, escuchó el cerrojo cerrarse con un chasquido metálico. «Señor Calder, esto no tiene gracia. Déjeme salir ahora mismo», gritó, golpeando la puerta. Pero la música de la celebración ahogó sus gritos. Buscó desesperada otra salida, subió al altillo esperando hallar una ventana lo bastante grande para escapar. Fue allí donde percibió el primer olor a humo. Al principio pensó que venía de la fogata exterior, pero el aire pronto se volvió más áspero. Cuando se asomó desde el altillo, la sangre se le heló. Las llamas trepaban por la pared cercana a la puerta, propagándose con velocidad alarmante sobre el heno seco. ¿Había sido Calder quien encendió el fuego? ¿O un cigarro mal apagado? Ya no importaba. El incendio crecía, devorando la madera fresca. El humo espesaba por momentos.
Habían pasado 10 minutos desde entonces. Ahora, Mira se mantenía acurrucada en el altillo, presionando un pañuelo húmedo contra su rostro, intentando respirar. El fuego se acercaba, rugiendo, consumiendo el nivel inferior y alcanzando ya las vigas donde ella se refugiaba. El calor era insoportable. El sudor corría por su frente mientras buscaba desesperada una salida. Vio una pequeña ventana al fondo, pero estaba a unos 6 metros del suelo. Saltar sería un suicidio. Las puertas principales estaban envueltas en fuego, y la lateral que encontró no cedía, por más fuerza que aplicara. ¡Ayuda!, gritó, su voz volviéndose ronca. ¡Por favor, alguien! Pero el rugido del fuego devoraba cada palabra. Nadie en la fiesta parecía notar el incendio aún. El humo quemaba sus ojos y su garganta. Sabía que no resistiría mucho más. La desesperación se mezclaba con el dolor. ¿Así acabaría su vida? Sola, tan lejos de casa, en un granero ardiendo bajo el cielo del desierto de Arizona. El pensamiento de su padre y de los sueños que no pudo cumplir le arrancó lágrimas. Había viajado al oeste para enseñar, para comenzar de nuevo. No podía morir así. Las llamas alcanzaban ya el borde del altillo. Mira retrocedió hacia la pequeña ventana, su única esperanza. Tal vez alguien vería el fuego, tal vez alguien acudiría. Pero mientras el calor aumentaba y el humo la envolvía, la oscuridad comenzó a adueñarse de su vista. Las piernas de Mira Talcott cedieron y cayó de rodillas, el pañuelo escapando de entre sus dedos temblorosos. A lo lejos, mientras la conciencia comenzaba a desvanecerse, creyó oír gritos. ¿Eran reales? ¿O solo el último deseo desesperado de su mente moribunda? Lo último que vio antes de que la oscuridad la envolviera fue la ventana estallando hacia adentro, una lluvia de cristales, y la silueta de un hombre recortada contra el cielo nocturno. Jace Halloran había visto el infierno muchas veces en sus 30 años de vida. Como exoficial de caballería de la Unión que había peleado en Shiloh y Gettysburg, había presenciado hombres hechos pedazos por el fuego de los cañones y campos empapados en sangre. Luego, como ranger de Texas durante 5 años, había rastreado asesinos por desiertos interminables y enfrentado forajidos que mataban por diversión. Pero nada lo había preparado para contemplar el nuevo granero de los Vale, convertido en un horno ardiente, sabiendo que alguien estaba atrapado dentro. Llegó tarde a la celebración, después de pasar el día buscando un ternero perdido en su rancho, a unas millas del pueblo. Para cuando se aseó y montó rumbo a la fiesta, el sol ya se había escondido. Solo esperaba algo de buena comida, quizá un baile y una charla amistosa. En su lugar encontró el caos. El granero era un infierno en llamas, las lenguas de fuego se alzaban como torres ardientes hacia el cielo, y la gente corría con cubos de agua intentando lo imposible. En medio de la confusión, Nora Vale gritaba fuera de sí: «¡Mira, está ahí dentro! ¡La maestra está atrapada!». Aquellas palabras le helaron la sangre. Aunque apenas había intercambiado algunas frases con Mira Talcott desde su llegada. Un saludo en la tienda general, un leve gesto con el sombrero cuando se cruzaban. Había algo en aquella joven de mirada decidida que no había podido olvidar. Sin pensarlo, Jace clavó los talones en los costados de su caballo Iron Jaw, dirigiéndolo hacia el fuego, ignorando los gritos de los hombres que intentaban organizar un rescate. No había tiempo para deliberaciones. El calor lo golpeó con fuerza brutal al acercarse. Iron Jaw, un semental gris que lo había acompañado en tiroteos y tormentas, relinchó, negándose a avanzar. Pero la voz firme de su dueño y la presión segura de sus manos lograron calmarlo. «No podemos llegar a las puertas, están completamente cubiertas de fuego», gritó Marshal Trent Danner, intentando detenerlo. Jace apenas lo oyó. Sus ojos, curtidos por años de peligro, buscaron otra entrada. Las puertas principales estaban perdidas, pero el extremo trasero del granero parecía menos consumido. Tenía una oportunidad, mínima, pero suficiente. «Entraré por atrás», gritó. «Tengan agua y mantas listas». Sin esperar respuesta,
giró a Iron Jaw y cabalgó hacia el lado menos devorado por las llamas. El humo era espeso, cegador. A través de la neblina ardiente, divisó una puerta lateral medio cubierta por tablones. Aún no estaba del todo envuelta en fuego. Esa sería su vía. Tirando del pañuelo de su cuello, cubrió su boca y nariz. Bajó del caballo. Le dio una palmada rápida en el cuello. «Aguanta, amigo». El metal del picaporte le quemó la palma, pero apenas lo notó. Empujó con el hombro, una y otra vez. Nada. Estaba trabada desde dentro. Sacó su revólver y disparó al cerrojo. El estruendo del disparo se perdió en el rugido del incendio. La puerta cedió, escupiendo una nube negra que lo hizo toser con violencia. Dentro, el aire ardía. Las llamas trepaban las paredes. Las vigas se quejaban con crujidos mortales, y el humo convertía cada respiración en dolor. «¡Señorita Talcott!», gritó con voz ronca. «¡Mira! ¿Dónde estás?». Creyó escuchar un sonido débil, allá arriba. Miró la escalera del altillo. Ya ardía. Era su única opción. Subió, los peldaños carbonizados quemándole los guantes. Uno se rompió bajo su pie, y casi cayó, pero logró aferrarse y continuar. El altillo era un infierno. Se arrastró por el suelo donde el aire era menos denso, llamando a la joven entre toses que le desgarraban el pecho. Sentía los pulmones llenos de vidrio, el calor perforándole la piel. «¡Mira!», volvió a gritar con desesperación, y entonces la vio. Un cuerpo inmóvil junto a una pequeña ventana. Se arrastró hacia ella, palpó su cuello, un pulso débil, casi invisible, pero vivo. Un respiro de alivio lo recorrió, breve, antes de que el techo crujiera amenazante. Una viga cayó, esparciendo chispas y brasas. No quedaba tiempo. La escalera ya no existía, devorada por el fuego. La única salida era esa ventana. Con la culata del revólver rompió los cristales restantes. Una ráfaga de aire fresco limpió el humo por un instante. Afuera, el suelo parecía demasiado lejos para una mujer inconsciente. Un estallido retumbó en las vigas. Se acababa el tiempo. Jace Halloran levantó a Mira Talcott en brazos. Su cuerpo ligero se apretó contra su pecho mientras el granero entero gemía, a punto de desplomarse. La cabeza de Mira Talcott se inclinó sobre el hombro de Jace Halloran, su rostro pálido bajo el hollín que cubría su piel. «Aguanta, señorita Talcott», murmuró él con voz ronca, sabiendo que ella no podía oírlo. «Esto no va a ser nada agradable». Se acomodó en el alféizar de la ventana y silbó con fuerza, rezando para que Iron Jaw no hubiera huido del fuego. Para su alivio, el leal corcel apareció entre el humo, los ojos desorbitados por el miedo pero firme en su lugar. «Tranquilo, muchacho», gritó Jace. «Vamos hacia ti». Con un brazo rodeando la cintura de Mira, subió al borde de la ventana. La caída seguía siendo peligrosa, pero el lomo ancho del caballo les daría una mínima oportunidad. Detrás de ellos, el piso del altillo comenzó a derrumbarse. Sin pensarlo, Jace saltó, girando en el aire para recibir el golpe con su cuerpo y protegerla. Cayeron con fuerza sobre el lomo del caballo. El impacto le arrancó el aliento. Iron Jaw tambaleó, relinchó, pero no cayó. Jace lo sujetó con una mano al pomo de la montura y con la otra mantuvo a Mira firmemente contra su pecho. «¡Vamos, Iron Jaw! ¡Corre!», jadeó. El animal no necesitó más órdenes. Con la mujer inconsciente cruzada sobre sus piernas, Jace espoleó al caballo, alejándose del infierno ardiente. El aire ardía alrededor mientras emergían del humo como espectros. Él cubierto de hollín, la ropa chamuscada, el rostro ennegrecido, protegiendo el cuerpo frágil que sostenía. Los vecinos, reunidos a distancia, estallaron en vítores al verlos salir vivos, pero Jace no los escuchó, solo tenía ojos para ella. Detuvo al caballo lejos del fuego, se deslizó al suelo y la sostuvo contra su pecho. «Necesito ayuda aquí», gritó con la voz desgarrada por el humo. «No respira bien». «Doctor», Silas Wren atravesó la multitud con su maletín en mano.
Llévala a mi carreta, ordenó con tono firme. Es inhalación de humo. Hay que despejarle los pulmones ya. Jace cargó a Mira hasta la carreta y la depositó suavemente sobre una manta. Su rostro estaba ceniciento, los labios azulados, y el aire apenas le llegaba en jadeos cortos y entrecortados. ¿Va a ponerse bien?, preguntó él, incapaz de ocultar la angustia mientras el doctor escuchaba su pecho con el estetoscopio. El semblante del médico se ensombreció. No puedo asegurarlo. El humo destruye los pulmones. Tenemos que llevarla a mi consultorio de inmediato. El doctor levantó la vista, notando las manos quemadas de Jace y el cabello chamuscado en sus sienes. Tú también necesitas atención. Jace negó con la cabeza. Estoy bien. Atienda a la señorita Talcott primero. Retrocedió mientras el ayudante del doctor subía a la carreta. El vehículo comenzó a avanzar, y Mira, entre sueños, abrió los ojos apenas un instante. Su mirada, confusa y llena de dolor, se cruzó con la de él antes de cerrarse otra vez. En ese breve segundo, algo se encendió dentro de Jace Halloran, algo que hacía años no sentía. «Eres un condenado loco, Halloran», dijo Marshal Trent Danner, acercándose mientras la carreta desaparecía por el camino. «Meterte en un edificio ardiendo así. Pudiste haber muerto». Jace no respondió enseguida. Sus ojos seguían fijos en la oscuridad donde el carruaje se perdía. Finalmente habló, la voz baja y tensa. «¿Quién hizo esto?» El marshal suspiró. «Aún no lo sabemos, pero Nora Ball dice que la señorita Talcott fue vista por última vez con Rhys Calder, y él y sus hombres se esfumaron justo cuando comenzó el fuego». La mandíbula de Jace se endureció, y su mano bajó instintivamente hacia el revólver. «Calder», gruñó, el nombre saboreado como ceniza. «Espera», dijo rápido Danner, notando el brillo peligroso en sus ojos. «No sabemos nada con certeza. Déjame manejarlo oficialmente, ¿has entendido? No quiero que salgas a lo loco». Jace deseaba montar a Ironjaw y salir a buscar al maldito Calder en ese instante. Pero el marshal tenía razón. Sin pruebas ni el testimonio de Mira, solo eran sospechas. Y sobre todo, debía saber si ella sobreviviría. «De acuerdo», cedió con pesar. «Pero quiero estar presente cuando la interroguen, si puede hablar». «Justo», respondió el marshal con alivio. «Y ahora, ve a que te curen esas manos. No servirás de nada si se te infectan». Solo entonces Jace miró sus palmas, la piel enrojecida y llena de ampollas. El dolor comenzaba a abrirse paso entre la adrenalina, pero no era nada comparado con el nudo en su pecho al imaginar a Mira Talcott, pálida e inmóvil, luchando por respirar en la carreta del doctor. Mientras los vecinos combatían los últimos restos del fuego, Jace montó de nuevo a Ironjaw y cabalgó hacia el pueblo, hacia el consultorio del doctor donde ella peleaba por su vida. No comprendía del todo la ferocidad del impulso que lo dominaba. Apenas la conocía, pero sabía con certeza que si Rhys Calder había sido el responsable de aquello, habría justicia, y Jace Halloran sería quien la haría cumplir. En tanto, Mira flotaba entre la vida y la muerte, perdida en un mar de humo y llamas. Imágenes confusas cruzaban su mente. El fuego devorándolo todo, el aire que se le escapaba, la madera quebrándose bajo sus pies. Y entre esa pesadilla, los recuerdos de unos brazos fuertes que la alzaban, una voz grave prometiendo seguridad, y la sensación de volar entre el fuego y el cielo. Cuando Mira Talcott logró abrir los ojos del todo, la luz del sol se filtraba por unas cortinas que no reconocía. La garganta le ardía como si hubiera tragado cristales, y cada respiración era un punzante recordatorio de lo cerca que había estado de morir. Intentó incorporarse, pero un dolor agudo en el pecho la obligó a recostarse de nuevo con un gemido débil. «Tranquila, señorita Talcott», dijo una voz amable. «Ha pasado por un buen susto». Giró la cabeza con esfuerzo y vio al doctor Silas Wren acercarse a la cama, su rostro surcado por la preocupación.
¿El granero? Susurró ella con la voz rota. Se vino abajo, me temo, respondió el doctor, ayudándola a beber un poco de agua. Pero usted está a salvo. Le debe la vida a Jace Halloran. El nombre le sonó familiar. Recordó una figura alta, hombros anchos, mirada seria, un hombre del que todos hablaban con respeto. Montó directo hacia el fuego para sacarla de allí, añadió el doctor. Se quemó las manos subiendo por la escalera, pero no permitió que las atendiera hasta que le prometí que usted viviría. La garganta de Mira se contrajo. Le costaba imaginar a alguien haciendo algo tan temerario por ella. ¿Está aquí?, preguntó, apenas audible. El doctor asintió. Ha pasado la noche fuera de mi consultorio. Marshal Trent Danner está con él ahora. Ambos quieren hablar con usted, si se siente capaz. Necesitan saber qué ocurrió en el granero. Los recuerdos volvieron de golpe. La voz ronca de Rhys Calder, su mirada de desprecio, el cerrojo cayendo, el olor del humo, el fuego trepando las paredes. Mira cerró los ojos un instante, intentando calmar el temblor de su cuerpo. Luego asintió. «Hablaré con ellos». El doctor le dio unas palmaditas en la mano. «Solo unos minutos. Luego deberá descansar, sus pulmones todavía están resentidos por el humo». Al salir, entraron Marshal Danner y Jace Halloran. El corazón de Mira se aceleró al verlo. Alto, el rostro ennegrecido por el fuego, las manos vendadas. Había algo poderoso y sereno en él, una fuerza que llenaba la habitación sin necesidad de palabras. «Nos alegra verla despierta, señorita Talcott», dijo el marshal quitándose el sombrero. «¿Cómo se siente?» «Como si me hubiera pasado un tren por encima», respondió con una sonrisa débil. «Pero viva, gracias al señor Halloran». Jace inclinó la cabeza con modestia. «Solo estaba en el lugar correcto en el momento justo, señora». «Le debo la vida», replicó ella mirándolo a los ojos. Por un instante, el silencio entre ambos pareció cargado de algo que ninguno podía explicar. El marshal carraspeó. «Señorita Talcott, sé que aún está débil, pero necesitamos saber qué ocurrió. ¿Cómo terminó dentro del granero?» «Mira», respiró hondo y relató lo sucedido. El comportamiento agresivo de Rhys Calder, su intento de huir, el cerrojo cerrándose tras ella, el humo, las llamas. A medida que hablaba, vio como el rostro de Jace se endurecía, las vendas de sus manos apretándose hasta volverse blancas. «¿Y el fuego?», preguntó el marshal. «¿Lo vio comenzar?» «No», respondió ella. «Estaba en el altillo buscando una salida. Sentí el humo y luego vi las llamas cerca de la puerta principal. No sé si fue intencional o un accidente». Danner tomó nota en su libreta. Calder y sus hombres desaparecieron justo cuando comenzó el incendio. Nadie los ha visto desde entonces. No parece el comportamiento de inocentes. «¿Los encontrarán?», preguntó ella, con un temblor involuntario en la voz. La idea de volver a enfrentarse a aquel hombre le heló la sangre. Jace habló entonces, su tono bajo pero firme. «No se preocupe, señorita Talcott. No escaparán de esto». Había tal convicción en su voz que Mira no pudo evitar creerle. «Mantendremos a un ayudante vigilando la clínica», añadió el marshal. «Usted solo concéntrese en recuperarse». «Gracias», susurró ella agotada. La fatiga la envolvió de nuevo, y el doctor apareció en la puerta. «Eso es suficiente por hoy, caballeros. Mi paciente necesita reposo». El marshal se colocó el sombrero y asintió. «Hablaremos más cuando esté más fuerte, señorita Talcott. Descanse tranquila, ya está a salvo». Cuando salió, Jace Halloran se quedó unos segundos más, mirándola con sinceridad. «¿Hay algo que necesite?», preguntó en voz baja. «Cualquier cosa». Sus palabras, simples pero llenas de ternura, le tocaron el alma. «Ya ha hecho más que suficiente, señor Halloran», susurró Mira, antes de que el cansancio la venciera y se dejara llevar por el sueño. «Jamás podré pagarle lo que hizo por mí.
susurró Mira Talcott, la voz aún débil. Una ligera sonrisa suavizó el rostro curtido de Jace Halloran. No hay nada que pagar, señora. Solo recupérese, respondió con calma antes de seguir al Marshal Trent Danner hacia la puerta. Mira se dejó caer de nuevo sobre las almohadas. El cansancio la envolvió de inmediato. Y mientras el sueño la arrastraba, su mente se llenó de la imagen de aquel hombre. El contorno firme de su mandíbula, la calidez escondida tras sus ojos serios, y la dulzura inesperada en su voz grave. Antes de quedarse dormida, un pensamiento la atravesó como un suspiro. Ojalá lo vuelva a ver. Los días siguientes pasaron entre fiebre y recuperación. Sus pulmones sanaban despacio, y el doctor, Silas Wren, le advirtió que necesitaría semanas antes de respirar sin dolor. La gente de Willow Creek se volcó en ayudarla. Las mujeres le llevaban sopas y pan caliente. Los hombres pasaban por la clínica con palabras de aliento o pequeñas noticias del pueblo. Pero fueron las visitas diarias de Jace Halloran las que se convirtieron en la parte más esperada de su día. No se quedaba mucho tiempo. Parecía hasta incómodo con su propia presencia. Pero aparecía cada tarde con algún detalle sencillo que revelaba una atención poco común. Flores silvestres del llano, un pequeño libro de poemas traído desde el pueblo vecino, o huevos frescos de sus propias gallinas. Al principio hablaban con timidez, pero pronto la conversación se volvió más natural. Mira supo que él había venido al oeste después de la guerra. No había podido volver a su vida civil en Virginia tras ver los horrores del campo de batalla. Había servido un tiempo con los Rangers de Texas, y luego se había aventurado aún más al oeste, hasta comprar un pequeño rancho a las afueras de Willow Creek. No es gran cosa, le dijo Jace el quinto día, sentado junto a la cama, moviendo nervioso su sombrero. La cabaña gotea cuando llueve, pero es mía, libre y limpia. En su voz se notaba el orgullo de quien ha construido algo con sus propias manos. Debe de ser hermoso, respondió Mira con sinceridad. Levantar algo desde la nada requiere coraje y paciencia. Él la miró sorprendido, como si no esperara comprensión de una mujer instruida del este. La mayoría de las damas lo considerarían muy rústico, dijo, algo incómodo. Ella sonrió, recordando su propia cabaña de maestra. He aprendido que la comodidad no siempre está en los muebles finos, señor Halloran. A veces está en la independencia, en saber que uno se abre camino solo. Por un instante, algo cálido cruzó el rostro de Jace. ¿Entonces lo entiende?, preguntó con voz baja. Creo que sí, contestó ella. Vine al oeste por lo mismo, para construir algo mío, para probar mi propia fuerza. Él la observó con atención. ¿Y la encontró? Esa fuerza que buscaba. Mira reflexionó un momento. Comenzaban a hacerlo. Antes del incendio, murmuró. Jace movió una de sus manos vendadas, como queriendo tomarla de ella, pero se contuvo. Lo que hizo Rhys Calder no dice nada sobre su debilidad, señorita Talcott. ¿Sobrevivir? Eso sí demuestra su fuerza. Sus palabras tocaron algo profundo en ella. Antes de poder responder, la puerta se abrió y entró el Marshal Danner, con gesto sombrío. Halloran. Lo saludó con un leve movimiento de cabeza. Señorita Talcott, ¿cómo se siente hoy? Mucho mejor, gracias, Marshal, contestó ella notando la tensión que traía el hombre consigo. ¿Hay noticias? El Marshal intercambió una mirada con Jace antes de hablar. Hemos rastreado a Calder y a sus hombres hasta un escondite en las montañas de la superstición. Ya enviamos aviso al Marshal Red Holloway para que nos ayude a capturarlos. ¿Cuándo actuarán?, preguntó Jace, la voz tensa. Dentro de la semana, respondió el Marshal. Pero quiero dejar algo claro, Halloran. Esta vez se hará por la vía legal. Nada de justicia por mano propia. Jace apretó la mandíbula y asintió brevemente. Mientras haya justicia, Marshal. Danner pareció conforme y se volvió hacia Mira. El doctor dice que podrá regresar a su cabaña mañana.
Pondré al agente E. Monkittredge cerca, por precaución, hasta que tengamos a Calder bajo arresto. Gracias, Marshall, dijo ella, aunque el pensamiento de volver sola a su cabaña le apretó el pecho. El joven ayudante apenas tenía experiencia. ¿Y si Calder regresaba antes que la ley? Cuando el Marshall se fue, Jace permaneció callado largo rato. Al final, habló con voz baja, contenida. No me gusta la idea de que vuelva sola, señorita Talcott. Calder es peligroso. Si sabe que lo están cercando, podría intentar silenciarla. Mira bajó la vista. Había pensado lo mismo, pero escucharlo en voz alta la estremeció. No quiero abusar de la hospitalidad del doctor, dijo con un hilo de voz. Jace dudó un momento. Luego respiró hondo y habló con decisión. Mi rancho tiene una habitación libre. No es gran cosa, pero está a 10 millas del pueblo. Nadie sabría que está allí. Estaría segura hasta que atrapen a Calder. Los ojos de Mira Talcott se abrieron sorprendidos. Una mujer sola, quedándose en el rancho de un hombre. Aquello podía levantar habladurías, pero mientras lo miraba, vio en él algo más que un hombre rudo del desierto. Vio a alguien que, sin pedir nada a cambio, ya le había salvado la vida una vez. El simple pensamiento habría escandalizado a todo el pueblo. Mira Talcott lo sabía, y Jace Halloran lo percibió al instante en la expresión de su rostro. La señora Hester Quill viene a mi rancho 3 veces por semana, dijo rápidamente. Ella podría quedarse mientras usted esté allí. Así su reputación estará a salvo, y su vida también. La sinceridad en sus ojos dejaba claro que no había segundas intenciones, solo preocupación genuina. Aún así, Mira dudó. Pesaba la conveniencia social contra la seguridad. El consejo escolar podría oponerse. Son muy estrictos con la conducta moral de sus maestras. Más vale una maestra viva con rumores a cuestas que una muerta con fama intachable, replicó él con franqueza. Además, quienes me conocen saben que no propondría esto si no creyera que el peligro es real. Ella lo observó largo rato. Había algo en Jace Halloran, una calma que inspiraba confianza, una solidez que hacía fácil creer en sus palabras. Y la idea de un sitio donde Rhys Calder no pudiera encontrarla resultaba irresistible. Está bien, dijo finalmente, sorprendida de la firmeza de su propia voz. Acepto su ofrecimiento, señor Halloran, pero solo hasta que el Marshal Red Holloway tenga a Calder bajo arresto. El alivio se reflejó en el rostro del hombre. Saldremos al amanecer. Hablaré con el doctor Silas Wren para organizar todo. Cuando ya iba hacia la puerta, Mira lo llamó. Señor Halloran. Gracias. No solo por ofrecerme refugio, sino por tomar en serio un miedo que otros podrían haber despreciado. Su mirada se suavizó. Algunos confunden la bondad con debilidad, señorita Talcott, respondió él con voz baja. Yo no cometo ese error. Descanse. Mañana será un día largo. Cuando se marchó, Mira se quedó inmóvil, intentando comprender el giro que había tomado su vida. Un mes atrás era una maestra de Filadelfia, con días predecibles y preocupaciones simples. Ahora se preparaba para esconderse en el rancho de un antiguo ranger de Texas, huyendo de un hombre que había intentado matarla. Y pese al miedo, se sentía más viva que en años. Y en el centro de esa nueva sensación estaba Jace Halloran, el hombre que no solo había salvado su vida, sino que ahora la protegía con una devoción silenciosa. El alba apenas asomaba sobre el horizonte cuando Jace llegó a la clínica con una carreta en lugar de su caballo Iron Jaw. A su lado, sentada muy erguida, iba Hester Quill, una viuda robusta de unos 50 años, con mirada severa de quien vigila la decencia del mundo. Mira ya estaba lista, vestida con su falda más sencilla y una blusa blanca. Llevaba solo un pequeño baúl, el mismo que había traído desde Filadelfia. El doctor Silas Wren la ayudó a subir a la carreta. Nada de esfuerzos durante al menos una semana, le advirtió con tono autoritario. Sus pulmones aún necesitan sanar.
Yo me aseguraré de que siga sus indicaciones, doctor, intervino Hester, acomodándola entre ella y Jace. He cuidado a 6 niños con sarampión, tos ferina y hasta huesos rotos. Sé cómo hacer que un paciente rebelde obedezca. El gesto divertido que cruzó fugazmente el rostro de Jace fue casi una sonrisa. Chasqueó las riendas y la carreta se puso en marcha. Atravesaron el pueblo mientras los tenderos abrían sus puertas y los vecinos los miraban con curiosidad. Mira sintió una punzada de incomodidad al pensar lo que aquella escena parecería. Una maestra huyendo con un vaquero. Pero enderezó los hombros. Su seguridad valía más que cualquier murmullo. Al dejar atrás las últimas casas, el viaje se volvió casi agradable. La mañana era clara y fresca. Los campos se teñían de flores silvestres que pintaban el llano con tonos de oro y violeta. Jace le fue señalando el camino. Una roca con forma de águila. Un arroyo que no se secaba ni en los veranos más duros. Una línea de álamos que marcaba el inicio de su propiedad. Hester Quill no dejó que el silencio durara mucho. Le contó a Mira la historia del valle, las familias que lo habitaban. Y sobre todo, habló de Jace. Es el hombre más justo que encontrará por estos rumbos, dijo en voz baja, asegurándose de que él no escuchara. Cuando los hermanos Madren intentaron robarle el ganado el año pasado, los capturó y los entregó vivos a la ley. Cualquiera otro los habría enterrado en el desierto. Mira la miró con interés. No parece alguien que busque agradecimientos. La viuda soltó una risita. Ese hombre lleva tanto tiempo solo que no sabría qué hacer si alguien le diera las gracias. Pero créame, tiene un buen corazón, aunque lo esconda detrás de esa cara seria. Al coronar una loma, el rancho apareció ante ellas. Una cabaña de troncos con un porche cubierto, un granero, un corral y un riachuelo que serpenteaba entre la hierba donde pastaban unas vacas tranquilas. No era grande ni lujoso, pero había una paz natural en aquel lugar que le arrancó una sonrisa a Mira. «Es hermoso», dijo con sinceridad. Jace la miró un instante y asintió con modestia. «No se compara con Filadelfia, supongo». «Filadelfia tiene edificios altos, sí», respondió ella, «pero ninguno era mío, ni ofrecía esta clase de calma». Y por primera vez en mucho tiempo, Jace Halloran sonrió de verdad. Ella alzó la mano, señalando el cielo inmenso y las tierras ondulantes que se extendían frente a ellos, llenas de promesas y libertad. «Hay una belleza diferente aquí», murmuró Mira Talcott con voz suave. Jace Halloran la miró durante un largo instante, como si la estuviera viendo por primera vez. «Sí, lo hay», respondió finalmente. La cabaña era sencilla, pero acogedora. Un solo cuarto amplio hacía de cocina y sala, con una chimenea de piedra que dominaba el espacio. 2 puertas se abrían desde allí. Una conducía al dormitorio de Jace, la otra, al pequeño cuarto que sería de Mira durante su estancia. La habitación era modesta, una cama estrecha, una cómoda, y una silla junto a la ventana con cortinas de tela de calicó. «Las hizo la señora Hester Quill», explicó Jace, algo incómodo. «Dijo que el lugar necesitaba un toque femenino, aunque fuera pequeño». «Son encantadoras», respondió Mira dejando su bolso sobre la cama. El baúl más grande se había quedado en el carro. No tenía fuerzas para moverlo. «Lo traeré en cuanto haya descansado un poco», dijo él, adivinando sus pensamientos. El doctor Wren fue claro. No debe esforzarse. «No estoy tan indefensa, señor Halloran», protestó ella con una sonrisa cansada. En realidad, el viaje la había agotado más de lo que quería admitir. «Llámame Jace», corrigió él en voz baja. «Si va a quedarse en mi casa, lo justo es que use mi nombre». Aquel detalle, tan simple, la sorprendió con una calidez inesperada. «Entonces usted debe llamarme Mira», dijo ella divertida. «Al menos mientras no estemos en el pueblo. El consejo escolar moriría de horror si escuchara semejante familiaridad». Los ojos de Jace brillaron con un destello entre risa y ternura.
De acuerdo, Mira, dijo saboreando el nombre. Ahora descanse, mientras la señora Quill prepara la comida. El viaje la ha dejado más cansada de lo que admite. Y tenía razón. Aunque Mira no quería parecer débil, el cuerpo le pedía descanso. Lo observó salir y cerrar la puerta con cuidado. Luego se sentó en el borde de la cama y miró a su alrededor. La habitación, con su sencillez y olor a madera, le dio una sensación que creía perdida. Seguridad. Por primera vez desde el incendio, quizá desde que llegó a Arizona, se sintió verdaderamente a salvo. Los días siguientes en el rancho siguieron un ritmo tranquilo. Fiel a las órdenes del Dr. Silas Wren, Mira pasaba buena parte del tiempo reposando, aunque insistía en ayudar con pequeñas tareas que no exigieran demasiado. Aprendió que Jace se levantaba antes del amanecer y que ya había hecho horas de trabajo antes del desayuno. Hester Quill se encargaba de la cocina y de mantener todo en orden, y su presencia maternal servía tanto de consuelo como de escudo frente a posibles habladurías del pueblo. Por las noches, cuando Hester se retiraba a su pequeño cuarto al lado de la cocina, Mira y Jace se quedaban junto al fuego. Al principio hablaban con cierta reserva, pero poco a poco la confianza fue creciendo. Ella descubrió en él a un hombre mucho más complejo de lo que aparentaba. Lector de historia y poesía, reflexivo, con una visión del mundo marcada por la guerra y la soledad. Y él, por su parte, escuchaba con una atención casi reverente cuando ella hablaba de sus alumnos, de sus sueños de enseñanza, de su anhelo de una vida con propósito. En la cuarta noche, mientras el fuego chisporroteaba suavemente, Jace le hizo una pregunta que llevaba tiempo rondándole la mente. ¿Se arrepiente de haber venido al oeste, después de todo lo que ha pasado? Mira contempló las llamas antes de responder. No. Vine buscando independencia y sentido. El peligro no borra esos motivos. Luego levantó la mirada hacia él. ¿Y usted? ¿No se arrepiente de haberse quedado aquí solo, sabiendo que hay hombres como Rhys Calder en esta tierra? Jace guardó silencio un momento. Hombres como Calder los hay en todas partes, dijo al fin. Pero aquí, al menos, uno puede verlos venir. Hizo una pausa y añadió, casi en un susurro. Aunque debo admitir, hay noches en que la soledad pesa más de lo que uno quisiera. Aquel reconocimiento, tan honesto, la conmovió profundamente. Mira se preguntó qué clase de mujer habría imaginado él compartir su vida, antes de elegir la soledad. Pero antes de poder decir algo, un golpe fuerte en la puerta quebró el silencio. Jace se levantó de inmediato, su mano yendo instintivamente al revólver. «Quédese atrás», le advirtió en voz baja, moviéndose hacia la puerta con la cautela de quien conoce el peligro. «¿Quién anda ahí?», preguntó con firmeza. «Amon Kittredge, señor Halloran», respondió una voz joven del otro lado. «El Marshal me envía con noticias». Jace bajó un poco la tensión, pero abrió la puerta con precaución, colocándose de modo que Mira quedara fuera de la vista. El muchacho estaba en el porche, con su caballo esperándolo bajo la luna. «Buenas noches, Deputy», saludó Jace, apartándose para dejarlo pasar. «Buenas noches, señorita Talcott», dijo el joven, quitándose el sombrero al verla junto al fuego. «Me alegra verla recuperándose». Luego volvió a dirigirse a Jace. «El Marshal Danner me pidió avisarle que el Marshal Red Holloway llegó esta tarde. Saldrán al amanecer para atrapar a Calder y a sus hombres». Los hombros de Jace se relajaron. «Bien. Cuanto antes metan a esa serpiente tras las rejas, mejor». El deputy asintió. El marshal pensó que querría saberlo, sobre todo, y echó una mirada hacia Mira, considerando su huésped actual. Jace asintió, agradecido. «Le agradezco la noticia, muchacho», dijo con voz grave, y por un instante, el fuego que ardía en su mirada pareció prometer algo más que justicia. «¿Se queda a tomar café antes de regresar?», preguntó Jace Halloran con cortesía. El joven Amon Kittredge negó con la cabeza.
Gracias, señor, pero debo volver. El Marshal Danner quiere a todos listos para la operación de mañana. Cuando el deputy se marchó, Mira Talcott y Jace regresaron a sus asientos frente al fuego. El silencio que siguió tenía un peso nuevo, una mezcla de esperanza y algo parecido a tristeza. Pronto terminará todo esto, dijo Mira, intentando sonar aliviada, aunque una punzada de inquietud se coló en su voz. Una vez que atraparan a Rhys Calder, ya no habría motivo para quedarse en el rancho. Ella volvería a su cabaña y a sus clases, y Jace regresaría a su vida solitaria. El pensamiento le dolió más de lo esperado. Él la observaba con atención, quizás intuyendo aquel conflicto que ella no sabía expresar. Sí, respondió finalmente. En un par de días podrá volver al pueblo sin peligro. ¿Era su imaginación o su voz sonaba tan indecisa como su propio corazón? Mira buscó algo que decir, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Ya es tarde, dijo Jace poniéndose de pie. Mañana traerá noticias, de un modo u otro. Será mejor descansar. Mira asintió y también se levantó. Cuando iba hacia su cuarto, él volvió a hablar con un tono suave, casi íntimo. «Mira». Ella se giró. Él la miraba con una expresión distinta, más abierta, más humana. «¿Sí?», preguntó ella. Por un momento, pareció que él diría algo importante, algo que ambos sabían pero ninguno se atrevía a nombrar. Sin embargo, Jace solo bajó la mirada y murmuró: «Descanse bien». «Usted también, Jace», respondió ella. Se llevó a la cama la imagen de su rostro en aquel instante, y la sensación de que entre ambos comenzaba algo que aún no tenía nombre. La mañana siguiente llegó envuelta en lluvia. El golpeteo constante sobre el techo llenaba la cabaña con un ritmo sereno. Mira despertó con ese sonido, tentada a seguir bajo las mantas, pero el pensamiento de que aquel día podía traer el final del peligro la impulsó a levantarse. En la cocina, encontró a Hester Quill amasando masa para galletas, mientras el aroma del café recién hecho llenaba el aire. «Buenos días, señora Quill», saludó Mira. «¿Jace ya salió?». La viuda asintió, limpiándose las manos en el delantal. «Se fue antes del amanecer, con lluvia y todo. Dijo que tenía que revisar una vaca a punto de parir». Luego la observó con una sonrisa satisfecha. «Se ve mejor hoy. Tiene color en las mejillas». «Me siento más fuerte», admitió Mira sirviéndose café. «Por fin puedo respirar sin que me duela el pecho. Supongo que el doctor tenía razón. El descanso es la mejor medicina». «Eso». «Y la tranquilidad», respondió Hester, metiendo la masa al horno. «Estar lejos del peligro cura más rápido que cualquier pócima». Después de un momento, añadió: «Jace dice que si el Marshal Red Holloway atrapa hoy a Calder, podrá regresar al pueblo mañana». Mira asintió, intentando sonreír. «Sí, mis alumnos ya han perdido demasiadas clases». La mujer mayor la miró con un brillo pícaro. «¿Y se alegrará de marcharse?». La pregunta la tomó por sorpresa. «Agradezco mucho este refugio», respondió con cuidado. «Usted y Jace han sido muy generosos». Hester soltó una risita suave. «Él la van a extrañar, lo sabe, ¿verdad? Hace años que no lo veía tan animado». El rubor subió a las mejillas de Mira. «Creo que nos hemos hecho buenos amigos», dijo con cautela. «Aprecio mucho su compañía». «Amigos», repitió la viuda arqueando una ceja. «Pues le diré una cosa, querida. La amistad es una buena raíz para cuando florece algo más». Antes de que Mira pudiera responder, la puerta se abrió. Jace entró empapado, trayendo consigo el aroma del campo mojado. «Una cría sana», anunció quitándose el sombrero. «Nació hace una hora, una vaquita con una estrella blanca en la frente». «¡Qué alegría!», dijo Mira sonriendo de verdad. «¿Y la madre?». «Perfecta». «¿Sabe lo que hace?», respondió él, aceptando la taza de café que Hester le tendía. «¿Noticias del pueblo?», preguntó la viuda. «Nada aún», dijo ella. «Con este aguacero».
Quizá retrasen la partida. El gesto de Jace se endureció. Esperemos que no. Cuanto antes atrapen a ese miserable, mejor para todos. El día transcurrió despacio. La lluvia no cesó, y la cabaña se volvió su pequeño mundo. Cada vez que Jace pasaba cerca, Mira sentía el roce de su brazo o el calor de su mano al pasarle un plato. Cada contacto breve parecía decir más que cualquier palabra. Cuando llegó la tarde, sin noticias aún de la operación, el aire se llenó de una tensión silenciosa. Hester se ocupó preparando la cena, mientras Jace, sentado junto al fuego, limpiaba su revólver con movimientos lentos y meticulosos. Y aunque Mira Talcott intentaba leer, no podía apartar la vista de él, ni del presentimiento de que aquella noche cambiaría algo entre los dos. Mira Talcott observaba la lluvia deslizarse por el cristal, cada gota resbalando como si el cielo mismo compartiera su inquietud. Estaba tan perdida en sus pensamientos que no oyó los cascos hasta que Jace Halloran se acercó a la ventana, su cuerpo tenso como un resorte. «Alguien se aproxima», dijo en voz baja, tomando el revólver recién limpiado de la mesa. «Aléjese de la ventana». Mira retrocedió un paso, el corazón acelerado. Hester Quill, sin perder la calma, se limpió las manos en el delantal y se colocó a su lado, su presencia firme y serena. Afuera, los cascos se frenaron cerca del porche. «¡Halloran!», gritó una voz familiar entre la lluvia. Jace relajó los hombros apenas, pero no bajó el arma hasta abrir la puerta y confirmar con sus propios ojos. El Marshal Trent Danner estaba empapado, el agua chorreando por su sombrero y su abrigo. «Entre, Marshal», dijo Jace, haciéndose a un lado. «Se van a ahogar ahí afuera». El hombre sacudió el sombrero y entró, empapando el suelo de madera. Su expresión sombría hizo que Mira sintiera un nudo en el estómago. No traía buenas noticias. «¿Qué pasó?», preguntó Jace, adivinando su silencio. Danner aceptó una taza de café que Hester le ofreció, y bebió un sorbo antes de responder. Cuando llegamos al escondite de Rhys Calder, ya se habían ido. El lugar estaba vacío, como si supieran que veníamos. Mira sintió que el calor se le escapaba del cuerpo. ¿Cómo lo supieron?» «Alguien los avisó», respondió el marshal con cansancio. «No sabemos quién, pero lo averiguaremos». Su mirada se volvió grave al posarse en ella. «Encontramos algo más, señorita Talcott. Parece que Calder no ha terminado con usted». Jace dio un paso instintivo, colocándose entre ella y el peligro invisible. «¿Qué encontraron?» «Un mapa del pueblo», explicó el marshal. «Tenía el edificio de la escuela marcado, y unas notas que dejan claro que la culpa a usted por haber tenido que huir. Está planeando venganza». El mundo pareció inclinarse bajo los pies de Mira. «Vendrá por mí», susurró, con la voz temblorosa. La mano de Jace se posó en su hombro, firme y cálida. «No si lo detenemos antes». «¿Qué planea hacer?», preguntó él al marshal. Danner dejó la taza sobre la mesa. «El marshal Red Holloway está reuniendo una partida más grande, con hombres de los condados vecinos. Pero puede llevar tiempo. Mientras tanto», miró a Mira. «No puede volver al pueblo. Es lo primero que buscará». «Se quedará aquí», dijo Jace sin dudar. «Calder no sabe nada de este rancho, y aunque lo supiera, tendría que pasar sobre mi cadáver para llegar a ella». La seguridad en su voz hizo que los ojos de Mira se llenaran de lágrimas. A pesar del miedo, aquel hombre era su refugio. «Lo agradezco, Halloran», asintió el marshal. «Dejaré al deputy Boone Kittredge aquí para ayudar en la vigilancia por si acaso. Les avisaré en cuanto tengamos a Calder bajo arresto». Cuando el marshal se marchó, dejando al deputy instalado en el granero con vista al camino, la cabaña se sumió en un silencio espeso. Mira se sentó junto a la mesa, las manos entrelazadas, el rostro pálido. «Les pongo en peligro quedándome aquí», dijo al fin. «Tal vez debería irme a Tucson o a Phoenix,
lugares donde nadie me conozca. Jace negó despacio. ¿Y vivir escondida, mirando por encima del hombro cada día? Eso no es vida, Mira. Además, viajar sola sería más arriesgado. Hester, que hasta entonces había guardado silencio, habló con firmeza. Tiene razón. Está más segura aquí, con gente que se preocupa por usted. Las palabras tocaron una fibra profunda en Mira. No estaba sola. Esas personas la defendían no por deber, sino por afecto. No sé cómo agradecerles, murmuró, con la voz quebrada. Jace se arrodilló junto a ella, sus ojos fijos en los de la joven. No tiene que agradecer nada. Solo prometa que no perderá la fe. Su voz era baja, segura, casi un juramento. Vamos a salir de esto, Mira, juntos. Y mirándolo así, Mira Talcott le creyó. Supo que, pase lo que pase, no enfrentaría el peligro sola. Los siguientes 3 días en el rancho transcurrieron con una tensión contenida. Jace apenas se apartaba de ella, y cuando debía atender al ganado, Boone Kittredge permanecía siempre al alcance de la vista. La lluvia seguía cayendo por momentos, convirtiendo el llano en un mar de lodo que dificultaría cualquier acercamiento. Al tercer día por la tarde, Mira estaba en el porche remendando una camisa de Jace, mientras él, a unos metros, engrasaba una montura. El aire olía a tierra húmeda y calma antes de la tormenta. Se sorprendió al darse cuenta de lo rápido que había aprendido a vivir allí. Todo tenía un ritmo, un propósito, y sobre todo estaba él. Su presencia constante, su serenidad, su fuerza. Jace Halloran ya no era solo su protector. Era el hombre que, sin decirlo, se había vuelto esencial en su mundo. Está muy callada, comentó él, levantando la vista con una media sonrisa. Mira lo miró, con el hilo aún en la mano, y el corazón latiéndole más rápido que nunca. Mira Talcott sonrió con ternura ante la preocupación de Jace Halloran. Estoy bien, respondió. Solo pensaba en lo diferente que ha resultado todo esto de lo que imaginaba cuando llegué al oeste. Dejó la costura a un lado y miró hacia el horizonte empapado por la lluvia. Creí que vendría a enseñar a niños, a vivir una vida tranquila como maestra del pueblo. Y mírame ahora, escondida en un rancho, huyendo de un hombre que quiere matarme. Las manos de Jace se detuvieron sobre la silla de montar. ¿Te arrepientes de haber venido?, preguntó, la misma duda que ya había expresado antes. Mira reflexionó un instante antes de contestar. No, dijo con firmeza. A pesar de todo, no me arrepiento. Si no hubiera venido, no te habría conocido. La frase se le quebró a media voz. Jace alzó la mirada, sus ojos oscuros atrapándola con una intensidad que le robó el aliento. No habrías conocido a quién. Ella respiró hondo, sintiendo el corazón golpearle el pecho. Habían estado evitando esa verdad durante días. A ti, dijo por fin. No te habría conocido, Jace Halloran, y eso habría sido una pérdida demasiado grande. Una emoción cruda, sincera, cruzó el rostro de él. Dejó el trabajo y se sentó junto a ella en el escalón del porche, tan cerca que el calor de su cuerpo la protegía del frío húmedo. He estado solo mucho tiempo, confesó él, la voz grave, casi un susurro. Me convencí de que era mejor así. Más seguro. Pero estos días contigo. Buscó las palabras, mirándola con honestidad. Es como si hubiera encontrado algo que no sabía que me faltaba. Mira sintió un nudo en la garganta. ¿Yo también?, admitió. Pensar en volver al pueblo, a esa cabaña vacía, me hace sentir incompleta, como si dejara una parte de mí aquí. Él tomó su mano, áspera y cálida entre las suyas. No tienes que irte, dijo con voz ronca. No, si no quieres. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de un significado que ninguno se atrevía a romper. Jace, ¿estás...? comenzó ella. Pero un grito desde el granero la interrumpió, seguido de un disparo seco. Jace se levantó de un salto sacando el revólver.
«Entra», ordenó. «Atranca la puerta detrás de mí». «¿Y tú?», protestó ella, aferrándolo del brazo. «Tengo que ver qué pasó con Boone Kittredge. Ve, mira, ahora». El tono urgente en su voz no dejó lugar a dudas. Mira corrió hacia la cabaña, donde Hester Quill ya estaba de pie con la escopeta preparada. «Atranca la puerta tras él», ordenó la viuda. «Luego vigila la ventana de atrás. Si alguien intenta entrar, avísame». Mira obedeció, con el corazón desbocado. Afuera, la lluvia caía con fuerza, y Jace avanzaba entre la oscuridad y el lodo con pasos firmes, moviéndose como un hombre que conocía bien el peligro. No se veía nada desde el cristal empañado, solo sombras y agua. El silencio duró una eternidad, roto apenas por el golpeteo de la lluvia y algún trueno lejano. Hasta que, de repente, una ráfaga de disparos estremeció la noche. 3, 4, 5 detonaciones rápidas. Mira se cubrió la boca para no gritar. Hester se colocó junto a ella, los ojos fijos en la puerta. «Tranquila», dijo con calma tensa. «Jace sabe cuidarse. Confía en eso». Mira asintió, aunque su mente ya imaginaba lo peor. Otro disparo resonó, más cerca, seguido de pasos que corrían hacia el porche. «Mira, Hester, soy yo. ¡Abran!». La voz de Jace, urgente, viva. Mira retiró la tranca y abrió. Jace apareció bajo la lluvia sosteniendo a Boone Kittredge, herido y sangrando. Ella corrió a ayudarlo, y entre ambos lo tendieron sobre la cama de Jace. «¿Calder?», preguntó Hester, dejando la escopeta y examinando la herida del deputy. Era un disparo en el brazo, feo pero no mortal. Jace asintió con el rostro ensombrecido. Él y 2 de sus hombres. «Dispararon a Boone cuando los descubrió. Alcancé a herir a 1. Huyeron hacia el arroyo, pero volverán». Su mirada se clavó en Mira. «Tenemos que ponerte a salvo». «¿A dónde?», preguntó ella, tratando de no dejar ver el miedo. «A la cabaña del norte», respondió sin vacilar. «Están unos 5 kilómetros, en las colinas. Nadie la conoce». Hester levantó la vista. «Yo me quedaré con Boone. Tú lleva a Mira al refugio. Date prisa. Esos hombres volverán, y uno de ellos está herido». Jace dudó. «No me gusta dejarte sola con un herido». «Puedo manejarlo», replicó la viuda apretando los labios. «Vayan, antes de que la lluvia les cierre el camino». Mira Talcott miró a Jace Halloran, el miedo y la esperanza entrelazándose en sus ojos. Sabía que esa noche cambiaría todo. Hester Quill lo miró con esos ojos que no admitían discusión. «Crié a 6 hijos y enterré a 2 maridos, Jace Halloran. Sé cuidar de una herida y de unos cuantos forajidos. Ahora vete antes de que anochezca del todo». No había forma de discutir con ese tono. Jace asintió una sola vez y se volvió hacia Mira Talcott. «Empaca solo lo indispensable», le dijo. «Nos moveremos rápido y sin peso». En cuestión de minutos estuvieron listos. Mira con un pequeño fardo de ropa y provisiones. Jace con su rifle, municiones y comida suficiente para unos días. La lluvia por fin había cesado, pero el suelo seguía empapado y el crepúsculo se disolvía velozmente en sombras. En la parte trasera del granero los esperaba Iron Jaw, ya ensillado. «Montaremos juntos», explicó él, ayudándola a subir antes de colocarse detrás. «Sujétate fuerte al pomo. Necesito las manos libres para manejar las riendas y estar atento». Mira obedeció, sintiendo el calor sólido del cuerpo de Jace a su espalda. Cuando sus brazos la rodearon para tomar las riendas, una sensación extraña de seguridad la envolvió, pese al peligro. Avanzaron despacio, evitando el camino principal y cortando por el llano hacia las colinas lejanas. Jace los guiaba entre matorrales y cauces secos, aprovechando cada sombra para mantenerse fuera de la vista. Su cuerpo estaba tenso, alerta, los ojos escudriñando la oscuridad en busca de cualquier rastro de persecución. Habían recorrido quizá un par de millas cuando un grito retumbó tras ellos, seguido del galope de varios caballos.
Jace apretó el paso, sujetando a Mira por la cintura. «Nos han seguido», dijo entre dientes, dirigiendo a Iron Jaw hacia una arboleda espesa de álamos. «Aguanta fuerte, esto se pondrá feo». Mira se aferró con los nudillos blancos al pomo de la silla, mientras el caballo embestía con fuerza, la tierra salpicando bajo sus cascos. Detrás, el estruendo de los perseguidores crecía. Un disparo silbó y se incrustó en un tronco apenas unos metros adelante. Jace soltó una maldición, haciendo que Iron Jaw corriera con más ímpetu. Salieron de los árboles hacia terreno abierto. Las colinas se perfilaban como sombras negras contra el cielo oscuro. «No podemos superarlos cargando doble peso», dijo con voz tensa. «Tendremos que hacerles frente». Su mirada recorrió el terreno hasta hallar lo que buscaba. «Ahí», señaló. «Un saliente rocoso. Nos servirá para resistir». El corazón de Mira latía con fuerza, una mezcla de miedo y una energía salvaje que la mantenía despierta. En medio de la noche, entre la lluvia y el barro, se sentía más viva que nunca. Llegaron al promontorio, enormes piedras amontonadas sobre la llanura, ofreciendo cobertura y una vista amplia del campo abierto. Jace detuvo a Iron Jaw entre dos rocas grandes, ayudó a Mira a desmontar y aseguró el caballo. «Quédate agachada», le indicó, colocándola tras un bloque de piedra. «Toma esto», le pasó su revólver. «¿Sabes usarlo?» Mira asintió. «Mi padre me enseñó antes de venir al oeste», respondió. Antes de que pudiera decir más, Jace la tomó por sorpresa con un beso rápido, intenso, casi desesperado. «Volveré», murmuró contra sus labios. «Pase lo que pase, recuerda eso». Y se fue, moviéndose entre las rocas como una sombra, el rifle en mano. Mira se quedó quieta, la espalda contra la piedra fría, el arma pesando en sus manos temblorosas. Los jinetes se acercaban. Se oyeron murmullos apagados, y luego el sonido de botas sobre la roca. «¡Jo-Yoran!», gritó una voz ronca que le heló la sangre. Era Rhys Calder. «Sabemos que estás ahí. Manda a la maestrita y quizá te dejemos vivir». Jace no respondió, pero ella podía sentirlo tensarse en la distancia, esperando el momento justo. El silencio era tan espeso que el leve roce de una bota sonaba como un trueno. De pronto, un movimiento en el borde de su visión. Un hombre se escabullía por detrás de la piedra, apuntando. Mira no pensó. Levantó el arma y disparó. El estampido fue ensordecedor, y el desconocido cayó hacia atrás, gritando y sujetándose el hombro. El disparo desató un infierno de balas. El rifle de Jace tronó y uno de los atacantes cayó. Las balas de los Calder's Riders rebotaban contra las piedras con chispas, mientras los gritos se perdían en el viento. «¿Estás bien, Mira?», gritó Jace desde su posición. «Sí», respondió ella sorprendida de lo firme que sonaba su voz. «Estoy bien». Después de unos segundos, el tiroteo cesó. Solo el tambor de la lluvia y su propia respiración llenaban el aire. El silencio era tan absoluto que dolía. Y entonces, justo detrás de la roca, una voz cercana, casi burlona. «Buena puntería para una maestrita». Era Rhys Calder, tan cerca que podía oírle respirar. Mira levantó el revólver, su pulso sereno. Esperó. Cuando el rostro del forajido asomó por el borde de la piedra, ella ya estaba lista. «¡Suelta el arma!», ordenó Mira Talcott, apuntando directo al pecho del hombre. La sorpresa cruzó brevemente el rostro de Rhys Calder, pero pronto se transformó en una mueca burlona. «No lo harás, maestrita», escupió con desprecio. «No tienes el valor para matar en sangre fría». «Pruébame», replicó ella con la voz firme y helada. «Me encerraste en un granero en llamas. Intentaste matarme una vez. No pienso darte otra oportunidad». Algo en su tono lo hizo dudar. La expresión de Calder vaciló, y su mano tembló un instante. Fue suficiente. En ese mismo momento, Jace Halloran apareció detrás de él, presionando el cañón del rifle contra su espalda. «Suelta el arma, o te atravieso la columna»,
El revólver de Calder cayó al suelo con un golpe sordo. Jace lo pateó lejos, lo desarmó con destreza y le ató las muñecas con una tira de cuero crudo. ¿Y los otros?, preguntó Mira, bajando el arma con las manos temblorosas ahora que el peligro inmediato se había disipado. Uno muerto, otro herido y amarrado junto a los caballos, respondió Jace, examinándola con los ojos llenos de preocupación. ¿Estás realmente bien? Mira asintió, aunque la adrenalina empezaba a transformarse en temblor. Le disparé a un hombre, susurró, mirando el revólver aún en su mano. Jace se acercó despacio, le quitó el arma con suavidad y la guardó en su cinturón antes de abrazarla. «Te defendiste», le dijo en voz baja. «Mostraste el coraje que a muchos hombres les falta». Ella se apoyó en su pecho, dejando que por primera vez la calma la envolviera. «¿Y ahora qué pasará?», preguntó. Jace la sostuvo con más fuerza. «Llevaremos a Calder y a su cómplice al pueblo. Enfrentarán la justicia. Y luego…» Alzó la mirada hacia ella. «Terminaremos la conversación que dejamos pendiente en mi porche». A pesar del cansancio y el peligro recién pasado, Mira sonrió. «Me gustaría eso», susurró. El gesto de Jace se suavizó, borrando la dureza del combate y dejando ver al hombre que había detrás del guerrero. «A mí también», respondió. Y en esas palabras había una promesa silenciosa, la de un futuro que ella nunca imaginó cuando llegó al oeste. El amanecer tiñó la pradera con tonos dorados. Mira Talcott estaba sentada junto a Jace Halloran en el porche del rancho, observando cómo el Marshal Trent Danner y sus hombres se preparaban para llevar a Rhys Calder y a su secuaz herido a la prisión territorial. La noche anterior había sido larga. El regreso al rancho, atender a Boone Kittredge, dar testimonio al Marshal cuando llegó con refuerzos. Pero ahora, con la justicia en marcha, una paz profunda se extendía sobre la tierra húmeda. Hester Quill había partido temprano rumbo al pueblo con Boone, para que el médico atendiera su herida. Por primera vez desde su llegada, Mira y Jace estaban verdaderamente solos. «El Marshal dice que tendré que declarar en el juicio de Calder», comentó ella, rompiendo el silencio tranquilo. «Pero después de eso, podré volver a mi escuela». Jace asintió, mirando al Lowman que se alejaba a caballo. «Estarás a salvo ahora, libre para construir la vida que viniste a buscar». El tono neutral lo delataba. Mira lo miró de perfil, intentando descifrar lo que callaba. «Sí», dijo despacio. «Podré volver a mi plan original, una posición respetable, independencia, un propósito propio». Pausó un instante. «Pero a veces los planes cambian, ¿no? Cuando llega algo que los hace parecer incompletos». Jace giró por fin y en sus ojos apareció una chispa de esperanza. «¿Qué estás diciendo, Mira?». Ella respiró hondo. Había enfrentado el fuego y las balas, pero nunca le había temblado el corazón como ahora. «Estoy diciendo que antes de que Calder nos interrumpiera, ibas a preguntarme algo importante, y yo iba a decir que sí». El rostro de Jace se suavizó. Toda la rigidez desapareció, reemplazada por emoción pura. «No sabes lo que iba a preguntar», dijo con voz ronca. «¿No?», sonrió ella con ternura. «Dijiste que no tenía que irme, no si no quería». Él tomó su mano entre las suyas, y lo decía en serio. «Pero quiero que estés segura. La vida aquí no es fácil, y la gente hablará». Mira entrelazó los dedos con los suyos. «Que hablen». «He aprendido algo sobre mí, Jace. Soy más fuerte de lo que pensaba. Lo suficiente para seguir mi corazón, aunque me lleve lejos del camino que imaginé». Miró hacia las colinas, hacia la tierra abierta y el cielo inmenso que ahora significaban libertad. «Además, este lugar se siente como hogar». Jace levantó la mano y acarició su mejilla, obligándola a mirarlo. «¿Conmigo?», preguntó, con una vulnerabilidad que la conmovió hasta lo más hondo. «Contigo», respondió suavemente.
Si eso es lo que estás pidiendo. La sonrisa que iluminó su rostro fue como un amanecer. Lo es, dijo él, la voz cargada de emoción. Mira, Talcott, ¿te quedarás? ¿Harás de este rancho tu hogar? Y de mí el hombre más feliz del territorio. Ella no contestó con palabras. Se inclinó hacia él y lo besó. Un beso lleno de promesa, de esperanza, de todo lo que habían sobrevivido. El sol se alzó sobre la pradera, bañándolos en luz. Y por primera vez desde que el fuego los unió, supieron que su historia apenas comenzaba. Ahora su vida era distinta, llena de esperanza y de amor. Cuando al fin se separaron, Jace Halloran apoyó su frente contra la de Mira Talcott, su respiración cálida rozándole la piel. Nunca pensé que encontraría a alguien que entendiera esta vida, susurró. Alguien capaz de ver la belleza entre las dificultades. Y luego apareciste tú, una maestra de Filadelfia que dispara con pulso firme y enfrenta bandidos sin temblar. Mira soltó una risa suave. No soy exactamente la dama educada que me criaron para ser. Y gracias al cielo por eso, replicó él con una sonrisa sincera, rodeándola con los brazos mientras el sol ascendía, dorando la pradera y llenando el aire con la promesa de los días que enfrentarían juntos, con la fortaleza que habían encontrado el uno en el otro. 6 meses después, Mira Halloran se detuvo en el umbral del rancho, su hogar ahora, y observó a Jace mientras domaba un potro en el corral. El sol de otoño arrancaba destellos del anillo dorado en su mano izquierda, aún tan nuevo que a veces lo miraba con una mezcla de sorpresa y ternura. Su boda había sido sencilla, celebrada allí mismo, bajo el gran cielo del oeste, con todo el pueblo presente. Incluso Lydia Vale, la dueña del granero donde había comenzado todo, declaró que nunca había visto nada tan romántico. Muchos coincidieron. El recuerdo de aquel hombre que había cabalgado entre las llamas para salvar a una mujer seguía vivo en cada corazón. Mira no había abandonado del todo la enseñanza. 3 veces por semana, los niños de los ranchos cercanos acudían al lugar para recibir clases. Sus risas llenaban el aire, dándole al rancho un eco de vida nueva. Y a ella le gustaba más, así que en la vieja escuela del pueblo. Allí podía combinar su amor por la educación con su cariño por la tierra que ahora sentía suya. Porque no era solo el rancho lo que amaba, sino al hombre que la acompañaba. Jace Halloran, su esposo, su compañero, su refugio. Él le había mostrado que era fuerte, lo bastante como para valerse por sí misma. Cada día, Mira descubría algo nuevo de él. Un gesto, una palabra, una historia del pasado. Y cada pequeño hallazgo hacía que lo amara más. Como si hubiera sentido su pensamiento, Jace alzó la vista desde el corral y le dedicó esa sonrisa suya que siempre lograba acelerar su corazón. Aseguró al potrillo y caminó hacia ella con paso firme, sin apartar la mirada de su rostro. ¿En qué piensas, tan seria ahí parada?, preguntó, abrazándola cuando llegó hasta la puerta. Mira sonrió, rodeándolo por la cintura. Pensaba en el incendio, confesó, en cómo algo que parecía el final de todo fue en realidad el principio. El rostro de Jace se ensombreció con ternura. A veces todavía sueño con eso, admitió, apartándole un mechón de cabello. Ver ese granero envuelto en llamas, sabiendo que estabas dentro. Temí no llegar a tiempo. Pero lo hiciste, le recordó ella suavemente. Atravesaste el humo y me sacaste viva. Se alzó de puntillas y lo besó con cariño. Mi héroe, aunque no te guste que te llame así. Jace la apretó contra su pecho. No fui el único héroe aquella noche. Tú también peleaste por tu vida antes de que yo llegara. Y después, cuando enfrentaste a Calder. La miró con orgullo. Eres una mujer extraordinaria, Mira Halloran. Y tú eres justo el hombre que no sabía que buscaba cuando vine al oeste, respondió ella, apoyando la cabeza en su pecho con una paz que todavía la maravillaba. Entonces, él inclinó la cabeza para besarla, un beso lleno de pasión y promesas, de futuro compartido.
Y Mira comprendió con total certeza que había encontrado su verdadero hogar, no en la tierra, sino en los brazos del hombre que había arriesgado todo por salvarla. Y que en el proceso, también se había salvado a sí mismo. De las llamas y el peligro, había nacido el mayor de los regalos. Un amor lo bastante fuerte para construir juntos una vida en la frontera salvaje, donde cada día traía nuevos retos, nuevas risas, y la certeza de que, al fin, la maestra y el ranchero habían encontrado aquello que siempre les había faltado sin saberlo.